Muy bien, familia, pues vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias en Habacuc. Estaremos ahí en esta mañana. Habacuc es uno de los profetas menores. Amén. Si quieren encontrarlo más fácilmente, pues te vas a Mateo. Mateo de seguro que sí lo encuentras. Entonces está varios libros antes de Mateo. Ahí vas a encontrar a este profeta Habacuc, que se le conoce como uno de los profetas menores. Son 12 profetas menores. Habacuc es uno de ellos. Y se le conoce como profetas menores no porque sean de menor categoría o de menor calidad que los otros, sino por la cantidad de escrito profético o la cantidad de material profético que escribieron. Por eso se les conoce como profetas menores. Bueno, a Habacuc, mis hermanos, estaremos ahí estudiando este gran profeta. Amén. El nombre de Habacuc viene de la raíz hebrea que significa abrazar. Que significa abrazar. Y bueno, sabemos que Dios había anunciado que habría de levantar a Babilonia para castigar a su pueblo. Y nos pudiera a nosotros llamar la atención, pero permíteme decirte en esta mañana que a veces Dios se ve obligado, a veces Dios se ve en la necesidad de utilizar a enemigos de su pueblo para dar lecciones a sus hijos. Y ese es el caso en el libro de Habacuc. Y entonces nosotros en esta mañana voy a estar presentando principios de este libro, y el tema es gracias Señor por todo. Gracias Señor por todo. Como les dije el domingo pasado, íbamos a continuar con esta miniserie de dar gracias. Y el primer punto que quiero yo desarrollar, basado en el libro de Habacuc, es gracias Señor. Gracias Señor por escucharme cuando no entiendo. Y nosotros ciertamente ignoramos muchas cosas. No entendemos muchísimas cosas, no las entendemos. Por ejemplo, ignoramos el futuro. Santiago capítulo 4, verso 13 al 16. Y no sabemos lo que va a ocurrir de aquí a mañana, una semana, un mes o los años. Pero no solamente no entendemos e ignoramos el origen del cosmos, el origen del universo. Job capítulo 38 del verso 1 al verso 7. Aparte de esto, no entendemos, no conocemos, no ignoramos quién habrá de disfrutar todo nuestro trabajo. Ustedes saben que trabajamos, claro, porque así dice la Biblia, ¿verdad? Que el que no trabaje, que no coma. Y trabajamos y ahorramos, invertimos y nos afanamos en todas esas cosas, pero al final del camino nos ignoramos quién habrá de disfrutar de todo nuestro trabajo. Ignoramos también o no nos conocemos a nosotros mismos. Ignoramos la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere, Hechos 17, 29 al 30. Pero en medio de todas nuestras limitaciones intelectuales, en medio de todas las cosas que ignoramos,
en medio de todas esas cosas que no entendemos, yo quiero decirte en esta mañana que Dios está listo para escucharnos, que Dios está listo para entendernos. Porque segunda de Pedro capítulo 3 verso 9 dice que Él es paciente para con todos. Trabajé como maestro por 28, casi 30 años. Vamos a redondearle 30 años. Amén. 30 años. Vamos a redondearle. Amén. Y en 30 años pude aprender muchas cosas. Imagínate 30 años enseñando a los niños. Yo sé que en mi audiencia tenemos maestros, ¿verdad? Teresa fue o es maestra, Teresa. Amén, gloria a Dios. Sandra, Edith, etc., 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 ¿verdad? Muy bien. Y entonces tú aprendes a observar a los niños. A veces en las primeras pláticas que tienes con ellos, te das cuenta quién posee un nivel, una EQ, un nivel de inteligencia arribita del normal. Es más, hasta la manera de ver. Cómo empiezan a leer, cómo interactúan. Este niño trae inteligencia, algo viene. Pero también aprendes a ver qué niños empiezan a batallar con su inteligencia, que batallan para aprender a leer, que batallan para memorizar, que tienen sus limitaciones. Y entonces uno como maestro debes aprender a desarrollar tu paciencia, amén, gloria a Dios, a desarrollar tu misericordia, tu gracia, tu amor por los demás niños. Y entonces el maestro empieza a ver en la carita de los niños, en sus manitas regordetas, ¿verdad? En sus ojitos empiezas a ver a tus propios hijos. Y entonces desarrollas sobre ellos todo tu amor y toda la misericordia. Y entonces empiezas a trabajar con ellos gradualmente, utilizando estrategias, utilizando manipulativos, utilizando todo tipo de técnicas pedagógicas para poder ayudarlos en sus limitaciones y poder irlos avanzando. Gloria a Dios, gloria al Señor. Y mis hermanos, cuando Dios trata con nosotros en medio de nuestras limitaciones y de nuestras ignorancia y de cosas que no logramos captar y entender, en medio de todo eso Dios toma su tiempo y nos escucha. Y en esta mañana le decimos: gracias, Señor, gracias por tenerme paciencia cuando no te entiendo, mi Dios. Y en esta mañana Habacuc pregunta, Habacuc se queja. Capítulo 1 verso 2 y hasta el 4 dice Habacuc en aquello que él no entendía, dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová? ¿Hasta cuándo clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Dice: ¿por qué me haces ver iniquidad? Y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Señor, ¿hasta cuándo? Y lo que está viendo Habacuc es el colapso, es la caída, es la inmoralidad, la injusticia de Jerusalén, la ciudad amada de Dios. Cada vez que Habacuc se sienta en su casa, estoy haciendo alguna
cuestión metafórica, que cada vez que Habacuc se sienta y abre el periódico de Jerusalén, no ve más que violencia, más que injusticia, más que homicidios, más que hambre, más que un país levantándose contra otro, no ve más que epidemias y todas esas cosas. Y entonces él no entiende por qué. Y se cuestiona y le dice: Señor, ¿hasta cuándo? Digo yo, ¿habrá alguien aquí que se identifique con Habacuc, que de vez en cuando nos cuestionamos de cuestiones que están pasando y no entendemos? Yo sí. No solamente porque estamos pasando por la epidemia esta tan terrible que ha venido a cambiar nuestras vidas. No solamente porque han muerto amigos y seres queridos, y en muchos casos familiares que han muerto, y que tú dices: Señor, ¿hasta cuándo? Y no solamente eso, sino que en medio de toda esta pandemia tenemos a Honduras, tenemos a Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Panamá, partes de Colombia, Venezuela, en esa situación de desgracia, de destrucción a causa de estos huracanes. Y que tú ves niños que no han comido a esta hora, y que ves ancianitas en las carreteras de los caminos que se salvaron, esperando que pase alguien y se baje y les dé algo de comer, alguna lata, algunas galletas. Y tú dices: Señor, ¿por qué? ¿Por qué permites que estas cosas pasen, Señor? ¿Por qué? Y entonces, en esas limitaciones, cuando no entendemos muchas cosas, nuestro Dios no es un papá así arbitrario y enojón que saca su cinto y dice: te callas y no te andes quejando, y que nos golpea. No, Dios no hace eso con Habacuc. Dios lo escucha. Dios toma su tiempo para escuchar a Habacuc, y yo estoy más que seguro que Dios, su corazón está trozado en pedazos, porque está escuchando a un hijo que se está quejando, que lo está cuestionando, que no entiende. Y en esta mañana aprendemos que no es malo que te desahogues con Dios y le preguntes. No es malo, hazlo. Es terapéutico. No escondas esas cuestiones que tienes en tu corazón. Pregúntale a Dios, desahógate con papá Dios y dile: papá Dios, no entiendo, dame inteligencia, dame revelación, sabiduría para poder entender, mi Dios, todo lo que está pasando. Y ahí está el Señor, que es paciente para con nosotros. No es malo cuestionar y preguntar y desahogarte con Dios. Lo hizo Job. Capítulo 23 del verso 1 al 3. Vamos a leerlo, mis hermanos. Job 23 del 1 al 3. Veamos que grandes hombres de Dios, cuando pasaron por situaciones difíciles que no entendieron, ellos sacaron lo que había en su corazón. No lo escondas, ábrete, deja que Dios te escuche. Job 23 dice: respondió Job y dijo: hoy también hablaré con amargura. Hay veces que nos toca hablar y llorar y orar y preguntar con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Y dice Job: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Y luego en el verso 8: he aquí yo iré al oriente y no lo encuentro, al occidente y no lo percibo. Y si muestra su poder al norte, yo no lo veo. Al sur
Se esconderá y no lo veré. Y está Job abriendo su corazón a Dios. Y luego en el 24:1 dice, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Y así podemos continuar citando en el capítulo 38 del 1 al 3. Vean lo que dijo Job en medio de su desesperación y en medio de sus limitaciones para entender lo que está ocurriendo. Dice en el 38 del 1 al 3 de la siguiente manera: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Ahí está el momento en que Dios le va a responder a Job. Y así está en el caso de Habacuc, mis hermanos. Habacuc está preguntando, y esa limitación de conocimiento nos lleva a la frustración. Y en el capítulo 1 del verso 2 al 4 vemos nosotros la frustración, capítulo 1 verso 12 al 17, dice Habacuc: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová? Dios mío, santo mío, ¿no moriremos, oh Jehová? Dice, ¿no moriremos? Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, y ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas? Cuando destruye el impío al más justo, y entonces entra ya no solamente en un estado de desesperación, de frustración. Porque como seres humanos, aunque amamos a Dios y aunque le adoramos y le damos honra, va a haber un momento en nuestras vidas donde sea tan difícil la adversidad que estamos nosotros atravesando, que no entiendas algo. Y va a haber frustración en nuestros corazones, en nuestra mente. Y eso nos va a llevar, si no lo manejamos correctamente, a debilitarnos en la fe. El problema no es que preguntes a Dios, que abras tu corazón a Dios, que derrames tu corazón a Dios, aún en medio de tu frustración. El problema va a ser que cuando Dios te dé revelación, que Dios te dé respuesta a tus preguntas y a tus dudas y a tu frustración, el problema va a ser que no le creas. Porque Dios te va a escuchar, y le damos gracias a Dios porque me escucha en medio de mis limitaciones intelectuales. Y también está conmigo en medio de la frustración. Pero en medio de nuestras preguntas, de nuestras quejas, pongamos atención a la respuesta que Dios nos da y créele a Dios. Créele a Dios. En lugar de preguntarle y abrir nuestro corazón a la vecina, al psicólogo, al abogado, al político, al que sea, en lugar de abrir con ellos, pregúntale a Dios. Y Dios le contestó a Job. Amén. Allá en el capítulo 38, ahora sí vamos allá al 38 de Job, ¿verdad? Dios le contesta a Job, y veamos qué le dice, y luego vayamos a ver qué le contesta a Habacuc. Entonces, primeramente Dios
sabe escuchar. No es como nosotros, que a veces le preguntas algo a tu pareja y todavía no le dejas ni hablar y ya le estás gritando al pobre abnegado y querubín de esposo que Dios te dio. Aprende a escuchar cuando alguien, un ser querido o alguien te está haciendo alguna pregunta. Escucha cuando una hija te está dando algún argumento de algo, alguna explicación. Escucha, no le interrumpas, no interrumpas a tu pobre esposo cuando te está tratando de decir algo. Déjalo que hable. Y Dios escuchó a Job, para que después leas todo el capítulo 23 hasta el 37. Léelo. Todo lo que Job estuvo dice. Y ya cuando Job se cansó de cuestionar a Dios, entonces Dios, He clears his throat. Now this is my turn. Déjame. Y le dice, respondió Jehová a Job desde un torbellino. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Job había estado argumentando, pero como ser humano limitado intelectualmente. Y entonces Dios le pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? O sea, ¿te crees así tan como para cuestionarme a mí, que soy tu creador? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé la tierra? ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Quién ordenó las medidas de la tierra? ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Y empieza Dios, ándale chiquito, te toca pasar el examen, ¿verdad? Y Job así, pues no sabía ninguna pregunta. Y entonces lees todo el Salmo Job 38, 39, para que veas. Y fíjate lo que dijo Job. Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es de inteligentes cuestionar a tu Creador? ¿Es de inteligentes empezar a preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué la pandemia? ¿Por qué la cuarentena? ¿Por qué hace sufrir a la gente en Centroamérica? Y empezar a cuestionarlo, no con un espíritu de humildad y de querer saber, sino de enfrentarlo y argumentar con él. Es de sabios contener con el que te creó. Es de sabios disputar, contender con Dios. Y Job estaba callado, mudo. Y termina diciendo en el verso 4, mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, una vez hablé, mas no volveré a hablar, porque Dios le había contestado todas sus preguntas, sus argumentos. Entonces, no es malo abrir tu corazón a Dios y preguntarle en un tiempo de desesperación. Hazlo, Dios te va a dar revelación.
Dios te va a dar respuesta del porqué de las cosas. Y en medio de esa frustración, no es malo preguntar. Lo equivocado es que cuando Dios te revela y te dice la respuesta, el error es no creerlo. Pero no solamente frustración, le damos gracias a Dios. Vamos a pasar al siguiente punto, punto 3. Gracias a Dios por las situaciones adversas que nos da, mis hermanos. A veces nada más le damos gracias a Dios por las bendiciones. Amén. Hoy me diste una casa, Señor, gloria a ti, mi Dios. Oh, me diste un carro, gloria a ti, Señor. Y estamos nada más dándole por lo bueno. Pero déjame decirte que también debemos darle gracias a Dios en el tercer punto. Gracias a Dios por las adversidades que nos permite tener. Porque es gracias a esas adversidades que nuestra fe va a crecer. Por eso Santiago capítulo 1 del verso 2 en adelante dice: mis amados hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, produce jupomone. Digan jupomone. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando os halléis, la palabra halléis, peripipto, halléis. Y peripipto, de ahí viene la palabra perímetro, en inglés perimeter. The perimeter, el perímetro. De ahí viene la palabra periférico, que en inglés se dice loop, right? Loop. En español, periférico. También se podrá decir en inglés peripheric. Does that word exist in English? I don't know. Pero en español, periférico. Halléis, peripipto. Porque hay veces que no entendemos por qué estamos rodeados de situaciones que tú quieres servir a Dios. Y tú vas hacia el norte y encuentras adversidad. Y vas hacia el sur y encuentras adversidad. No entiendes. Y vas hacia el este y hacia el oeste. Y hay cosas que no entiendes. Pero en medio de eso, dice Santiago, está sentid por sumo gozo cuando estés peripipto, cuando estés rodeado de todas clases de adversidades, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Gloria a Dios. Y esa paciencia, esa palabra jupomone, digan jupomone. Jupomone significa la capacidad de aguantar presión. Gloria a Dios. Y entonces le damos gracias a Dios por permitir las adversidades, porque vamos a tener adversidades. Dice el apóstol Pedro allá en primera de Pedro capítulo 1, dice de la siguiente manera. Vamos a leerlo. Qué hermoso pasaje. Amén, gloria a Dios. ¿Quién dice amén, mis hermanos? Amén, gloria a Dios. Dice 1 Pedro capítulo 1, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, dice, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual nosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas
en diversas pruebas, aunque ahora por un poco de tiempo, aun por un poco de tiempo. Romanos 8:18 dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Entonces, en medio de esta adversidad, le decimos: gracias, Señor, por lo que me has dado y también por lo que no me has dado, Señor. Gracias, mi Dios. Tal como lo hiciera Job, ¿se acuerdan? Cuando estaba peripipto, cuando estaba rodeado de toda clase de adversidades, perdió a sus hijos, iba hacia el este y no encontró a sus hijos, 10 hijos. Iba hacia el norte y encontraba todas sus propiedades destruidas. Iba al oeste y encontraba todos sus ganados, sus finanzas. Iba hacia el sur y lo mismo. Estaba rodeado de toda situación adversa. Pero Job dice: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto dice que Job no le atribuyó a Dios despropósito alguno. Y entonces del peripipto sale una mujer. Era su esposa. ¿Cuántas mujercitas habrá aquí como la esposa de Job? Ay, no. Y entonces le dice a Job: ya, ¿qué tanto estás ahí pidiéndole a Dios? Mira, si antes que ni les... Mira, ahora mira que le sirves tanto, ¿cómo te va? ¿No es cierto que el dragón viene a hacer whispering? Hey, mira cómo qué clase de vida estás viviendo, te está yendo mal y todavía retienes tu fe en ese Dios. Le dijo la esposa: reniega de Dios, le dijo al esposo, en lugar de que fuera a animarlo. Pero te aseguro que también hay esposos que se parecen a la esposa de Job, que la esposa está tratando de servir a Dios y ahí están friegue con la pobre mujer, que no la deja y la mujer tratando de servir a Dios, y ahí está el hombre, sasi. Y se van a la iglesia y van en el camino, friegue. Y ahí está. También hay esposos como la esposa de Job. Reniega de Dios, le dice a Job, y muérete. Y entonces Job se limpió su garganta. He cleared his throat. Y le dijo a la mujer: como habla cualquier mujer fatua, has hablado. ¿Qué acaso recibiremos de Dios solamente lo bueno? Y el día que enfrentemos una adversidad, vamos a renegar de Él. Desnudo salí del vientre de mi madre y así voy a ir, porque así va a ser. No nos vamos a llevar nada de este mundo. Jehová dio, Jehová quitó. En medio de la adversidad, número 3, hay que darle gracias a Dios. Gracias, mi Dios, por la adversidad. Porque no solamente entramos a la adversidad, pero también Dios nos empodera a través de la fe. Y entonces llegamos aquí a lo que Dios va a hacer en tiempos de Habacuc. Dios dice en el capítulo 1 y en el verso número 6, yo voy a levantar a los babilonios, a los caldeos.
Dice, y los voy a traer. Es una nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Es terrible, y voy a usar a Babilonia para hacer justicia. Y Habacuc estaba que no lo entendía. ¿Qué? ¿Estás diciendo que vas a traer a esa nación terrible que se habrá de levantar y van a venir a Jerusalén? Sí. 586 antes de Cristo vino Babilonia por primera vez. Y después en el 597 y por último en el 606 a Jerusalén, y se llevan cautivos al pueblo de Dios, porque a veces Dios se ve en la necesidad de darnos lecciones que nos duelen, pero no lo hace porque no nos ame, nos hace porque es tan grande su amor que Él prefiere disciplinarnos para que nosotros abramos nuestros ojos y nos demos cuenta que el que tiene el control de todas las cosas es nuestro Dios. Y así fue. Y llegamos entonces al punto 4 y ya termino. Amén. Punto número 4. Dios nos empodera a través de la fe. Habacuc capítulo 2 verso 4, y con eso termino. Dice, he aquí, que ese es el corazón del libro de Habacuc. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y ustedes saben que el apóstol Pablo lo va a citar en Romanos capítulo 1 verso 17 en adelante. No voy a entrar a Romanos 1:17 porque lo voy a hacer la próxima semana. Pero aquí les dice, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo dice, por la fe vivirá. Gloria a Dios. En otras palabras, que la fe nos empodera. Que todo aquel judío que tenía un corazón genuino para con Dios viviendo en Jerusalén, cuando viniera Babilonia, todo aquel judío que depositara su fe y su confianza y su dependencia total en Dios, iba a ser bendecido e iba a recibir protección. Gloria a su nombre. Y así fue, mis hermanos, gloria a Dios. Porque la fe, permíteme decirte, mira, la fe, la Biblia dice en 2 Corintios 5:7 que por fe andamos, no por vista. La fe va más allá de la realidad que vemos. Fíjate lo que estoy diciendo. La vista solo trata con la realidad observable, no puede ver más allá. La vista es un lente limitado al mundo material. La fe nos ayuda a entender el poder invisible de Dios. La vista solo se limita a mirar la evidencia y a formar opiniones y a sacar conclusiones, pero la fe nos permite confiar en las promesas de Dios. La vista dice, se acaba la vida para el que se muere. Pero la fe levanta su voz y nos dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente.
La vista nos lleva a ver el pesimismo, el no se puede, el no hay esperanza, el todo se ha perdido, el no va a haber un mañana mejor. Eso es la vista, pero la fe nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién dice amén, mis hermanos? Entonces, en medio de esas luchas le damos gracias a Dios por la fe, porque la fe nos empodera para ver las cosas que no son como si fueran, y nos empodera también para poner nuestra vista en las cosas que no se ven, pues las cosas que no se ven son eternas, pero las cosas que se ven son temporales. Eso es uno de los grandes y de las hermosas bendiciones que Dios nos da a través del don de la fe. La vista nos lleva a creer que la historia se mueve en círculos, en ciclos que se repiten eternamente, y que lo que fue ayer es hoy y lo que es hoy va a ser mañana. La vista nos lleva a creer, bueno, si así es la vida, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos, porque es todo, eso es la vista. Pero la fe nos lleva a nosotros a creer que la historia es una línea que tuvo un principio en Génesis 1:1 y que Dios se comunica con su raza, con su creación. Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Y que esa línea indica hacia un fin, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Eso es como nos empodera la fe. Gloria a Dios. Y entonces Dios, le damos gracias también a nuestro Dios. Mis hermanos, ¿saben por qué? Porque Él está con nosotros. Número uno, Él está con nosotros cuando no entendemos las cosas. Gracias, Señor, porque estás conmigo en medio de mi frustración, cuando ando perdido, mi Dios. Gracias, Señor, te doy también por permitir las adversidades, mi Dios. Y porque en medio de las adversidades te doy gracias porque me has empoderado a través de la fe, mi Dios. Amén. Y gracias por darme tiempo, Señor, de aprender, crecer y cambiar. Y es como termina el libro. Capítulo 3, verso 16. Oí la voz de Dios. Ya habló, Habacuc ya habló, ya se desahogó. Ahora fue el turno de Dios. Y mientras Dios estaba hablando, Habacuc estaba oyendo con sinceridad, mis hermanos. Oí y se conmovieron mis entrañas cuando Dios le explicó con mucho amor. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, sí. Cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Babilonia, 586, 597, 606. Cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, eso va a llegar. Pero fíjate a qué reflexión. Habacuc aprendió, creció y cambió. Gracias, Señor. Y dijo, Señor, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque me vaya como en feria, Señor, con mis cuerdas vocales, con mi asiática, con mi sistema inmunológico, aún en rastra, Señor.
Aún si tuviera que arrastrarme, mi Dios, aunque no tenga comida, aunque no haya pan en mi mesa, vengo y te doy la adoración, la honra y la gloria. Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den su mantenimiento y las ovejas sean quitadas de las majadas y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque tú, oh Jehová, eres mi fortaleza. Gloria a Dios, bendito sea Señor. Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios por este mensaje que Dios nos ha dado en esta mañana. Vamos a orar para terminar. Eterno Dios, gracias por este mensaje que nos has dado en esta mañana, mi Dios. Gracias por todo, Señor. Por escucharnos cuando no entendemos, por escucharnos en nuestras limitaciones intelectuales, por estar con nosotros en nuestra frustración, por aún permitir adversidades en nuestras vidas para que nosotros crezcamos, Señor. Y gracias por empoderarnos a través de la fe, mi Dios. Gracias, mi Dios, por tu paciencia de darnos tiempo para que crezcamos, Señor, para que aprendamos, crezcamos y cambiemos para la honra y gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga y gracias por su fina atención.